Desde el tiempo de antropología de la UNED, les invitamos siempre a mirar el mundo desde una perspectiva diferente, a través de los ojos de los antropólogos. Hoy, con más motivo, ya que les proponemos reflexionar sobre cosmopolitismo. Para ayudarnos a comprender cómo se produce el proceso de abrirse a otras culturas, el profesor del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Francisco Cruces, ha invitado a la profesora de la Universidad de Halifax, en Canadá, Marta Radici, que ha realizado un trabajo de campo sobre este tema. La conversación transcurre en inglés. Las personas que lo quieran escuchar en versión original pueden hacerlo a través de Internet en canal.uned.es. Ahora les ofrecemos la entrevista en castellano. Good morning. We are here today to speak about cosmopolitism. Buenos días, aquí estamos para hablar hoy de cosmopolitismo con una especialista en el tema y amiga mía, que es además profesora de antropología urbana en la Universidad Dalhousie de Halifax, Canadá, Marta Radici. Bienvenida. Welcome, Marta. Thank you. Gracias por invitarme. And we can begin to present our... Podemos, si te parece, comenzar por presentar a nuestros oyentes el tema que nos va a ocupar hoy, el cosmopolitismo. ¿Qué encierra esta palabra? What does the word contain inside? Why did you choose? ¿Por qué lo escogiste como tema de investigación? So, for me, cosmopolitanism means a willingness to engage with the other, an idea of... Para mí, cosmopolitismo significa la voluntad de involucrarse con el otro, la idea de estar abierto a gente de otras culturas, de otra procedencia, personas que serán distintas a ti. La razón por la que quise estudiar esto es porque estaba fascinada con las ciudades canadienses. Como puedes ver por mi acento, soy inglesa. Al irme a Canadá, me fascinó cómo este lugar acoge a gente de muchísimos lugares del mundo. Canadá mantiene una política de multiculturalismo oficial que, de alguna manera, implica que no exista el auténtico canadiense. En la realidad, eso no es totalmente cierto. Algunas categorías de canadienses mantienen posiciones privilegiadas en relación con la nación. Pero sí hay una aceptación oficial de personas procedentes de todos los lugares del mundo. En Toronto y Vancouver, cerca de la mitad de la población nació fuera de Canadá. En Montreal, donde acabé haciendo mi investigación, cerca del 28%. O sea, 1 de cada 3 habitantes de Montreal procede de otro país. Eso significa una increíble mezcla. Así que se nos volvió muy relevante la pregunta sobre cómo toda esta gente convive junta, sintiéndose tan diferentes de quienes les rodean. ¿Cómo se abren a los demás en la ciudad? ¿Realmente lo hacen? ¿O será más bien que lo que hace todo el mundo es encerrarse en sí mismo? Esa es la relevancia del estudio del cosmopolitismo en las grandes ciudades de Canadá y del resto del mundo. Entonces, tú tomas Montreal como un laboratorio de la diferencia cultural. Eso está, pienso, en línea con la vieja definición de la Escuela de Chicago, que entendía la ciudad como un laboratorio de heterogeneidad cultural. ¿Es así? Is something like this? Yes, yeah, exactly. I very much followed that kind of idea of looking at the city spaces Sí, exacto. Yo sigo mucho esa idea de mirar los espacios de la ciudad casi como una forma de ecología, buscando el orden social en vecindarios o calles concretos. Me he interesado principalmente en los espacios públicos de la ciudad. Y en un contexto norteamericano, estos son con mucha frecuencia los espacios comerciales. Así que escogí fijarme en calles comerciales dentro de barrios multiétnicos para observar cómo hace la gente para llevarse bien unos con otros. Lugares en los que se encuentran cantidad de personas de procedencia diversa. ¿Dónde están también las marcas de esas diferencias étnicas y nacionales en el paisaje urbano de las tiendas? In the retail landscape, in the landscape of the street. So we have here a good question.
Lo que tenemos entonces es una pregunta clásica. ¿Cómo puede vivir toda esta gente junta cuando son tan diferentes? Esta es, en realidad, la pregunta clave de toda antropología urbana. ¿Qué hallazgos has hecho tú en tu etnografía sobre esta cuestión, sobre la posibilidad de convivir entre los diferentes? Living together in difference. Well, there are lots of different ways of living in a city, and of course we have Bueno, hay un montón de formas diferentes de vivir en una ciudad. De entrada, tenemos esa idea clásica de Simmel de construirse una cierta reserva personal. Tú no tienes por qué expresar todo tu yo al moverte por la ciudad. Debes guardar ciertas partes de tu identidad bajo protección. No puedes aceptar todos los estímulos de la ciudad ni hacerlo todo el tiempo. Has de estar algo blasé. Pero pienso que existen variadas formas de practicar el cosmopolitismo. No se es cosmopolita por estado, sino que lo practicas. El cosmopolitismo es algo que se hace, estando abierto al otro. Aprendes cómo hacerlo. Y la gente tiene distintos modos, dependiendo de sus circunstancias, sus obligaciones, sus redes. En mi trabajo de campo, que implicaba hablar en las calles con personas que trabajaban, vivían o estaban de paso por allí, identifiqué 4 figuras de cosmopolita. El habitante de mente abierta, el anfitrión, el broker y el connoisseur. Cada uno de ellos tiene una manera distinta de abrirse a los demás, de conocer otras gentes. Yo veo al habitante de mente abierta como alguien que habita en ese lugar por mucho tiempo. Quizás comienza por abrirse a los de alrededor sencillamente porque vive ahí. Podemos pensar que llegó a ese barrio hace mucho, ve llegar nuevos inmigrantes y sencillamente los ve con simpatía. Ajá, ese tipo de actitud práctica hacia los demás que consiste sencillamente en ser de entrada tolerante con la diferencia y luego ya se verá. Exacto. Y también de encontrar puntos en común. Recuerdo haber entrevistado a un hijo de emigrantes griegos que vivía en un barrio al que estaban llegando muchos surasiáticos, de India y Pakistán. Él podría identificarse bien con los hijos de ellos, porque presumiblemente habían de pasar por algo parecido a lo que había pasado él. Así que, pese a lo diferentes que eran, empatizaba con su situación. Por tanto, no se trata meramente de tolerancia, es también curiosidad y simpatía. Tender puentes. Finding bridges. And talking of bridges, another figure of the cosmopolitan would be the broker. Sí, encontrar puentes. Hablando de puentes, otra figura cosmopolita sería la del broker. A menudo se trata de alguien dedicado al comercio, un tendero, por ejemplo. Es alguien que construye puentes entre personas, a menudo por medio de objetos, vendiendo cosas, encontrando qué necesita cada quien, qué quieren los unos de los otros. Había, por ejemplo, un hombre que tenía una tienda, un marroquí. Al inicio pensó que su tienda iba a ser para los marroquíes, no para el resto de africanos. Pero se dio cuenta de que todo el mundo necesitaba unos ultramarinos. Comenzó a preguntarle a los italianos qué necesitaban los latinos. Así terminó por tener un almacén muy cosmopolita. También por intercambiar información entre grupos muy diferentes, volviéndose, en cierto modo, un canal de comunicación entre ellos. Exchanging information between the different groups as well. So really being a channel of communication in some ways between it's a broker. O sea, un tratante en diferencias. Un broker que lo que pone a circular es un muestrario de diferencias. Exactly. Exactamente. Es otro modo de ser cosmopolita. ¿Y qué gana ese sujeto? I think Yo creo que la ganancia aquí es ser capaz de vivir de ello, ser móvil y acumular tus propios recursos a partir de la situación. Hay aquí también una cuestión, creo yo, de capital social. Alguien es capaz de construir capital social a partir de diferentes clases de personas, de la diferencia entre las personas.
Exacto. Puedes ser un broker siendo tendero, como en este ejemplo, pero puedes igual imaginar un broker que lo que mueva no sean intercambios comerciales, sino intercambios sociales, lazos sociales. ¿Y qué hay del anfitrión? El anfitrión es alguien menos transformado por la situación. Es alguien que recibe, da la bienvenida a otros en su propio mundo. Pero eso no le cambia demasiado. Hace que la gente se sienta bien recibida, les proporciona cosas, pero conserva su propia identidad y su propia cultura. Mi ejemplo de anfitrión era una mujer libanesa que tenía una tienda de ropas. Todo el mundo pasaba por su tienda. Las asiáticas, las griegas, los indios que tenían que vestir a sus niños para el cole. Nada más que una tienda barata de barrio. Pero esta mujer sabía las historias de todos. Le gustaba que la gente dejara sus bolsas allí. Otros le pedían fiado o entraban para usar el baño. Recibía a todos en su mundo sin dejar de conservar su propio modo de ser y de hacer las cosas. Way of doing things and her own way of being that didn't change that much, but she was very open to other people coming in. You know, this figure reminds me something that Clifford Geertz. Esta figura me recuerda algo que escribió Geertz sobre la cultura cívica moderna. Tendemos a pensar que las sociedades tradicionales carecen de ese tipo de actitud hacia la alteridad que está implícito en la idea de ciudadanía moderna. Pero esa figura de anfitrión que tú propones evoca que en las sociedades llamadas tradicionales también había un lugar para el otro. Así fuera el de los rituales de hospitalidad. Lo que apunta el ejemplo es la posibilidad de que alguien sea capaz de desarrollar a través de este tipo de ritual de interacción un lugar para el encuentro con el otro. Kind of ritual, which are very much interaction rituals, the possibility of encountering the other. Sí, aunque ciertamente podrías argumentar que también sirve para mantener al otro en una sutil distancia. Si tú estás recibiendo a alguien como tu huésped, entonces no es exactamente tu igual, no es tu camarada, tu vecino o lo que sea. Ya, el sistema de roles no es reversible. Yo estoy en mi casa, tú eres el invitado. Exacto. Eso es lo que marca la diferencia respecto al broker, que es la persona puente, o respecto al abierto de mente, que está también en su casa, pero para abrirla al exterior. La contraparte de la figura del anfitrión sería, en ciertos aspectos, la del connoisseur. Este es también una especie de huésped en la ciudad. Encarna la idea de la persona que consume otredad, que colecciona otredad. El estereotipo sería el del joven hipster o el bohemio, que tiene tiempo libre para dar vueltas por la ciudad y tomar una muestra de las diferentes culturas y lugares. Si bien esta figura ha sido muy criticada en la literatura como alguien que entra en contacto solo muy superficialmente con las otras culturas, yo pienso que en ella hay también una forma de acostumbrarse a la otredad y una vía para conocerla. El connoisseur es muy próximo a la figura del flâneur, que tienes que disponer del tiempo y el capital económico para andar por la ciudad, tienes que ser móvil. Pero es importante reconocer que en ciertos contextos no necesitas ser un privilegiado para ser connoisseur. O sea, esto no es solamente una cuestión de privilegio de clase. Aunque lo decimos en francés, yo creo que no es casual. Diría que usamos una palabra francesa porque tiene que ver con aquel momento de formación del sujeto metropolitano, el sujeto cosmopolita en el siglo XIX, cuando París se convirtió en la capital del mundo moderno. Esa formación de la subjetividad moderna cosmopolita es probablemente indisociable de un cierto tipo de conquista cultural, ¿no? de idea de conquista del otro. ¿Esto no es así? Sí, pero además yo pienso que estas figuras no son fijas. Puedes moverte entre ellas. Por ejemplo, el tendero, que yo vi como un broker, siento que en su tiempo libre puede ser un connoisseur y explorará la ciudad a su manera. Así que hay ciertas posiciones asociadas a estas figuras, pero no están necesariamente atadas a ellas. Marta, entre estas distintas figuras, ¿dónde quedaría la del antropólogo? Porque parece que estamos faltos de una figura para nosotros mismos. It's lacking a position for us.
Pienso que en muchos aspectos el antropólogo está bastante cerca del connoisseur, alguien móvil, dando vueltas por la ciudad, identificando todas estas diferentes culturas locales. I think like Hanners did, that the anthropologist is an uncomfortable connoisseur. It's like a connoisseur. Yo creo, como Hanners, que el antropólogo es un connoisseur incómodo. Es un connoisseur autocrítico consigo mismo y sobre todo con los demás connoisseurs que vienen de otras tribus cosmopolitas diferentes de la suya. Lo que pasa es que, en el fondo, todos los sujetos cosmopolitas comparten una misma condición: ser, en cierto sentido, viajeros fascinados por la otredad. Consumen imágenes del otro. En este sentido, la iconotropía vale entonces también para la antropología. Quizás relacionarse con el otro siempre tenga algo un poco caníbal. Te alimentas de la vida de los demás. The possibility of cannibalizing, I would say, the life of others, because it fits you in a way. Sí, pero también puedes pensar sobre los antropólogos como gente que echa raíces en los sitios que estudian. Podemos ponernos muy autocríticos, decir, sí, no hacemos más que canibalizar a los otros, pero también ayudamos a construir solidaridades con el otro. En ese sentido, deberíamos saber interpretar también el papel del anfitrión. Definitivamente. Y también el del broker. Y, ¿por qué no, el abierto de mente, ¿no? Bueno, Marta, ha sido un placer tenerte aquí. Yeah, Marta. I really enjoyed it. Thank you. And I think that cosmopolitanism is not only an important thing for anthropology. El cosmopolitismo no es solo importante para la antropología, lo es también para la gente en la vida cotidiana. Estaba viendo mi barrio retratado en las figuras que has presentado aquí y en particular la del broker. Tenemos una broker en mi barrio completamente fiel a la imagen que has estado describiendo. Es una hongkonesa. Ella se ha autonombrado Paula porque suena más español y pienso que ejerce muy bien el tipo de cosmopolitismo que has estado describiendo. Así que tendré probablemente alguna conversación cosmopolita con ella en el futuro sobre estas cuestiones. Have a cosmopolitan talk with her about this topic. Fantástico. Tendrás que decirme si identificas más figuras cosmopolitas en tu barrio y así podremos hablar de ello la próxima vez. Será un buen tema para otro programa en Radio UNED. Hasta pronto, Marta. Thank you very much, Marta. You're welcome. Thank you. Hemos escuchado algunas de las conclusiones del trabajo de campo sobre cosmopolitismo de Marta Radici, profesora de antropología urbana de la Universidad de Dalhousie en Halifax, Canadá, y al profesor Francisco Cruces de la UNED. Muchas gracias a los dos. Les recordamos que pueden escuchar también la entrevista en inglés a través de nuestra página de internet canal.uned.es. Allí pueden encontrar además toda la programación de radio y televisión de la UNED disponible para todo el mundo. Sin distancias, Radio UNED.